El ejército acaba de retirarse, pero los disparos siguen sonando. Quien graba sigue a los soldados, no huye. Es Abelardo Liz, un periodista indígena que segundos más tarde grabará su propia muerte. Sucedió el 13 de agosto de 2020 durante el desalojo de cientos de indígenas que ocupaban unos terrenos propiedad de un ingenio azucarero en Corinto, en el norte del Cauca. Los indígenas aseguran que Abelardo fue asesinado por el ejército, pero el ejército lo niega. Es de resaltar que las tropas del Ejército Nacional nunca accionaron sus armas de dotación en contra de la comunidad indígena. Además, aseguran que solo abrieron fuego para responder a un ataque de grupos disidentes de las FARC. 3 años después, la investigación por el asesinato de Abelardo Liz sigue sin resolverse, a pesar de que hay evidencia suficiente para encontrar algunas respuestas y descartar versiones. Abelardo Liz tenía 34 años, trabajaba en la emisora Nación NASA Estéreo y hacía parte del tejido de comunicaciones del Cabildo Indígena de Corinto. El día de su asesinato, Abelardo, que se puede ver aquí de camiseta amarilla y pañoleta en la cabeza, estaba registrando con su cámara un desalojo en la finca Quebrada Seca, que está a 3 kilómetros de Corinto y que es propiedad del ingenio azucarero Incauca. El operativo estuvo a cargo de la policía y el SMAT, la unidad antidisturbios de la policía. También estaba presente el ejército ante la posible presencia de disidencias de las FARC. El Cauca es un departamento con una histórica disputa por la propiedad de la tierra que ha enfrentado a afros, campesinos, indígenas y terratenientes. A eso se suma la presencia de actores armados ilegales que, incluso tras los acuerdos de paz con las FARC, se siguen disputando el control de estos territorios. A menudo la pugna es entre ingenios azucareros que tienen derechos de propiedad sobre los terrenos y las comunidades indígenas que reclaman derechos ancestrales sobre las mismas tierras. Una de las estrategias de los indígenas ha sido ocupar de facto esos terrenos. Lo llaman liberación de la madre tierra. En la finca vecina al lugar donde fue asesinado Abelardo, también de Incauca, otros 2 indígenas han muerto en enfrentamientos parecidos. Ese día los militares estaban divididos en 2 pelotones, Águila y Buitre, el primero al mando del sargento viceprimero Carlos Álvarez Rodríguez. El pelotón Águila vigilaba el desalojo desde la zona conocida como Las Pirámides, a unos 800 metros de distancia de este camino. Hacia el mediodía el operativo de desalojo terminó y el pelotón Águila inició su retirada hacia esta dirección. Según sus propias declaraciones, se desviaron en este punto hacia el interior del terreno, después de que unos 50 indígenas bloquearon su paso. Pero los indígenas aseguran que el ejército se desvió en un acto de provocación. Nada de esto se puede confirmar, pues no hay registro de ese momento. El otro pelotón del ejército estaba acá, junto a la policía y el SMAT. Inmediatamente después, este video muestra a los 21 soldados del pelotón Águila que descienden haciendo este recorrido, rodeados de indígenas que los insultan y empujan. Cuando llegan a este camino, algunos indígenas les bloquean el paso dividiendo al grupo. 12 soldados logran cruzar y otros 9 son cercados. Este hombre parece robar un cuchillo a este soldado que permanece en el grupo de atrás. Algunos indígenas rodearon y amenazaron a los soldados con machetes. Este hombre agarró el fusil de un soldado y forcejeó con él. Es José Ernesto Rivera. Él y Abelardo Liz serán heridos de muerte en el próximo minuto. 070 y Bellingcat analizaron 118 videos de la jornada y 16 grabados en los 67 segundos que duró el tiroteo, y los sincronizaron a partir del sonido de los proyectiles. Esta alianza consultó a 2 expertos en audio forense, Steven Beck y el Dr. Robert Maher. Su análisis de audio de este material ofrece más detalles de lo que no se puede ver en los videos para entender qué pasó en ese minuto. La versión del ejército es que dispararon en respuesta al fuego enemigo, pero el análisis sonoro muestra que el ejército probablemente inició el tiroteo. Los primeros disparos que se escuchan en este video corresponden a una ametralladora M60, seguida por disparos de fusil Galil.
Así lo evidencia el análisis de Steven Beck, que asegura que la frecuencia de las ondas sonoras de los tiros corresponde a este tipo de armas. El expediente del caso y la evidencia en video muestran que en efecto, entre las armas que portaba el pelotón había ametralladoras M60 y fusiles Galil. En medio del tiroteo, el resto del pelotón logra cruzar. En ningún video se ve al ejército buscar refugio ante el supuesto ataque. Segundos después, este video grabado por la cámara de Abelardo muestra por lo menos 3 soldados disparando hacia el piso, muy cerca de donde están los indígenas. Mientras disparan, se alejan del camino. Estas imágenes contradicen la versión de los soldados, quienes afirman que no dispararon contra los indígenas ni realizaron disparos disuasorios. Unos 25 segundos después de haber iniciado el tiroteo, se escucha a miembros de la comunidad indígena gritar que alguien resultó herido. ¿Dónde hay un herido? Según el expediente del caso, 3 personas, Abelardo Liz, José Ernesto Rivera y Julio César Tumbo, fueron alcanzados por balas ese día, aunque solo el último sobrevivió. En este momento, Abelardo y Julio César están ilesos acá, atentos al pelotón Águila que se aleja del camino, por lo que probablemente la persona impactada es José Ernesto Rivera, pero se necesitan investigaciones adicionales para confirmarlo. No está claro por qué los soldados negaron haber hecho disparos disuasorios, pero esto plantea preguntas sobre qué nivel de formación tenía el pelotón para gestionar este tipo de situaciones. El experto en ciencia forense, Morris Tidball-Vince, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de la ONU, dice que los soldados actuaron fuera de las normas y parámetros establecidos por los estándares internacionales para el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Con ello, violaron los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad al usar, por ejemplo, armas de guerra de alta letalidad para dispersar una manifestación. Mientras los soldados se retiraban, la balacera se redujo, y estos 3 videos registran 11 disparos que, según los expertos, provienen de un lugar distinto al que ocupaban los soldados, que están acá y acá. Los expertos pudieron identificar que estos 11 tiros y otros disparados ese día corresponden a balas supersónicas. Estas balas dejan 2 sonidos distintivos, un crack cuando pasan cerca del oyente y luego el estallido de la pólvora cuando la bala sale del arma. Este segundo sonido llega después porque la bala viaja más rápido que el sonido. Los expertos en audio forense calcularon la ubicación del posible tirador midiendo la diferencia de tiempo entre estos 2 sonidos. Al triangular la información de los 3 videos que captaron estos 11 disparos, los expertos estiman que el tirador estaba aproximadamente aquí, en el sector donde estaba concentrado un grupo de indígenas. La data también parece indicar que estos 11 disparos fueron ejecutados hacia el área donde se encontraba Abelardo o el ejército, pero no hacia las montañas. Por eso no se puede descartar que haya habido un intercambio de disparos. Sin embargo, no hay evidencia visual de dónde provienen los tiros, tampoco de que alguien dentro del grupo de indígenas estuviera armado. Sin este material que complemente el sonido de las balas, es imposible saber quién disparó. Lo que sí sugiere la evidencia es que los disparos analizados provienen de ubicaciones cercanas a Abelardo, mientras que los soldados afirman haber abierto fuego en respuesta a un supuesto ataque de disidencias de las FARC, que según ellos se encontraban en las montañas. Específicamente aquí, en el sector conocido como las pirámides. Pero en este video, grabado desde el mismo sector, los disparos que se escuchan son lejanos. Al sincronizar y triangular este video con los que fueron grabados desde el camino, el patrón de los tiros lejanos coincide con la secuencia en que se ve a los soldados disparar, o con los disparos registrados más cerca del lugar donde Abelardo resultó herido de muerte. Según los expertos, en este video también pueden oírse balas supersónicas viajando hacia la persona que graba en las montañas. No parece haber evidencia, ni visual ni auditiva, de otros tiradores alrededor de esta cámara, lo cual parece contradecir la versión del ejército de que hubo un ataque desde las montañas, pero este análisis es limitado porque solo hay un video desde esa ubicación. Los 11 tiros que se escuchan cerca del camino desencadenan una ráfaga de disparos más intensa en la que Abelardo Liz, que está acá,
y no ha dejado de grabar con su cámara, resulta herido de muerte. Según la necropsia, la bala entró a su cuerpo por el costado derecho entre sus costillas y descendió de derecha a izquierda hasta quedar alojada en una de sus últimas vértebras. Basándose en esta información, el proyectil que mató a Abelardo no pudo venir por detrás de Abelardo ni desde las montañas. Este video registró el momento en que Abelardo fue impactado y este fue grabado por su cámara. En ambas imágenes se ven estos dos árboles que en el terreno están ubicados aquí y aquí. La posición de estos dos árboles indica la dirección hacia la cual Abelardo estaba apuntando su cámara. Este otro video muestra la posición y orientación aproximada de su cuerpo justo antes de ser impactado. Entre los videos analizados no hay evidencia de ningún otro actor, además de la fuerza pública, en el lado derecho del camino, es decir, desde el sector de donde probablemente salió la bala que mató a Abelardo Liz. Preciso en esa dirección se pueden ver a los soldados del ejército aquí. Los informes de necropsia y balística del Instituto de Medicina Legal, la entidad encargada de la investigación forense en Colombia, indican que la bala recuperada en el cuerpo de Abelardo Liz probablemente fue disparada por el mismo tipo de armas que llevaba el ejército ese día. Sin embargo, Medicina Legal no pudo determinar si el proyectil salió o no de alguno de los rifles del ejército, ya que no encontró suficientes marcas microscópicas o estrías en la bala para establecer quién la disparó. Ese 13 de agosto la jornada terminó con 2 muertos y un herido. El comunicador indígena Abelardo Liz, el comunero indígena José Ernesto Rivera y Julio César Tumbo, que fue capturado en el hospital acusado de invasión de tierras y no ha sido condenado. No hay registro de soldados heridos con armas blancas ni armas de fuego durante los eventos analizados por 070 y Bellingcat. En respuesta a un pedido de información pública hecha por esta alianza periodística al ejército, el comandante del batallón de alta montaña número 8, teniente coronel Jorge Armando Rojas, aseguró que la indagación disciplinaria sobre lo ocurrido ese día, adelantada por el mismo batallón, ya se archivó, pues no encontraron pruebas de faltas disciplinarias de parte de los soldados. En cambio, asegura que las labores de la policía y el ejército fueron interrumpidas por grupos armados ilegales que realizaron flagrantes violaciones en contra del VIH y los derechos humanos al disparar contra las tropas y la población civil. 3 años después, el caso no muestra avances sustanciales en la Fiscalía General de la Nación, que tiene buena parte de la evidencia en video y de los testimonios que analizó este equipo periodístico. Hoy la evidencia forense del caso parece limitarse a unos 19 casquillos, a pesar de que el ruido de las balas registra un número mucho mayor de disparos durante el incidente.